siguiente forista se llama Joher Contreras Pérez. Él es comunicador social egresado de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, en el estado Táchira. Se graduó allí bajo la mención de Comunicación para el Desarrollo Científico. Actualmente es parte de la quinta cohorte de la especialización de periodismo en medios digitales de esta misma casa de estudios, donde se encuentra culminando el segundo semestre. Desde 2019 es coordinador del monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela y se encuentra realizando el diplomado Nuevas Narrativas Multimedia de Historias que Laten, dentro del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello. Entre los años 2016 y 2020 se ha desempeñado como productor de radio y televisión para los programas informativos de César Miguel Rondón, Nelson Bocaranda, María Lacelis, Gladys Rodríguez y Román Losinski. Su trabajo audiovisual está dedicado a revisar las realidades del periodismo en la región andina venezolana a un año de iniciada la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, Paola. Justamente en este espacio abordaremos las realidades del periodismo en la región andina venezolana a un año de iniciada la cuarentena por COVID-19. Para ello, hablaremos con 4 periodistas sobre estos 3 estados, Táchira, Mérida y Trujillo. En primer momento, conversaremos con Daniela Alvarado Mejías, quien es periodista y coordinadora de libertades informativas y derechos digitales de IPIS Venezuela. Con ella abordaremos inicialmente el registro de violaciones llevado a cabo por el Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela durante el 2020, que de acuerdo a su informe anual, registraron 374 casos de limitaciones a la prensa, de las cuales 32 ocurrieron en los estados andinos. Escuchemos. Inicio esta conversación con la siguiente pregunta. Aparte de la situación registrada, ¿se vieron reflejadas otras limitaciones a la prensa en esta región venezolana? Algo interesante del eje andino del país es que siempre ha sido una de las regiones pues, más afectadas, ¿no? Por este tipo de restricciones, de vulneraciones contra el ejercicio periodístico. En el caso del 2020, si bien hubo una disminución en el número de casos que se reportaron desde estas entidades, son Mérida, Táchira y Trujillo, que de estas 3 Mérida fue donde hubo mayores denuncias, 10 en total, y mientras que en Táchira y Trujillo fueron alrededor de 5 denuncias por hechos de intimidación, de restricciones de acceso a la información pública, pero algo importante a destacar sobre estas regiones es que son normalmente pues, las más afectadas por otro tipo de incidencias que IPIS también incluye en su sistema de monitoreo que tienen que ver justamente con las restricciones de acceso a servicios básicos como lo son la electricidad, el internet, e incluso el año pasado hubo pues grandes incidencias contra el periodismo por la falta de combustible y esto también fue una situación que desde IPIS Venezuela se denunció porque la labor de los reporteros se vio muy afectada a causa de la ausencia, ¿no? de combustible que era necesario para que ellos pudieran realizar sus coberturas informativas. Agradecemos a Daniela Alvarado por su intervención. Ahora nos dirigimos hacia el estado Mérida para conversar con María Fernanda Rodríguez. Ella es periodista corresponsal para el medio digital El Pitazo y para IPIS Venezuela. Además, es profesora para la Universidad de los Andes en la carrera de Comunicación Social. Con María Fernanda abordaremos los retos y las limitaciones que tanto ella como los corresponsales y medios en el estado Mérida han vivido en el último año. Escuchemos. Muchas gracias, María Fernanda, por concedernos este espacio. Nos gustaría que nos contaras cuáles fueron las limitaciones que experimentaron los medios locales en esta entidad andina. Bueno, las principales limitaciones al ejercicio del periodismo en Mérida, sobre todo en los medios locales, los medios de comunicación locales, yo podría identificar 3. Las fallas en el servicio eléctrico, las fallas en los servicios de telecomunicaciones y las limitaciones en el acceso al combustible, fundamentalmente a la gasolina. Durante los 3 primeros meses de cuarentena por COVID-19, en Mérida se registraron apagones de hasta 20 horas continuas. En temporada de sequía suelen agravarse las fallas en el sistema eléctrico y los cortes de luz son mucho más prolongados y generalmente, esta temporada coincidió con los primeros meses de la cuarentena por COVID-19. Luego, en relación a las telecomunicaciones,
Cuando hay fallas de luz, recrudecen también las fallas en las telecomunicaciones. Se cae la señal telefónica, la conexión a internet funciona muy mal y todo esto, por supuesto, que perjudica el ejercicio de la profesión, tanto para el contacto con las fuentes que proveen la información como para el envío de contenidos elaborados a partir de esa información que recibimos. ¿Cómo se reflejaron estas limitaciones en periodistas corresponsales? En el caso de las corresponsalías de periodistas que trabajan en Mérida como corresponsales de medios nacionales, que es mi caso, las limitaciones que tuvimos al comienzo de la cuarentena y durante todo el año, y las seguimos teniendo durante el primer año de la cuarentena y ahora, es que precisamente por esas fallas de electricidad y de telecomunicaciones, el envío de contenidos a través de correo electrónico, de WhatsApp o de cualquier otra vía de comunicación que ameritara la conexión a internet era sumamente difícil. A nivel profesional, ¿qué ha sido lo más difícil de vivir este tiempo de cuarentena? Bueno, lo más difícil en los últimos meses y durante toda la cuarentena, más allá de las dificultades o limitaciones, yo creo que lo más difícil ha sido aprender a trabajar desde casa. Ha sido aprender a teletrabajar, como le llaman. Porque digamos que cuando uno va a una oficina, si bien los corresponsales nunca hemos tenido una oficina y trabajamos un poco entre la calle y la casa, pero había unos horarios, como unas rutinas establecidas que te permitían, digamos, establecer, bueno, de tal hora a tal hora trabajo y el resto del horario es para hacer lo demás de la vida, que no es trabajar, comer, vivir, criar, en el caso de quienes tenemos hijos, ¿no? ¿A partir de este escenario han surgido nuevas oportunidades? En el caso del periodismo durante la cuarentena, yo creo que hemos logrado aprender a utilizar herramientas que antes no utilizábamos porque no nos hacían falta, ¿no? Y luego en mi caso particular, aunque ciertamente las fuentes prefieren el contacto directo y presencial, yo he aumentado, digamos, ha crecido la lista de contactos que tengo en lugares muy lejanos de la capital de Mérida, donde personas me cuentan lo que allí ocurre. Sonaría un poco paradójico, pero a pesar de estar encerrada en casa o cada vez trabajando más desde casa, he podido contactar a gente cada vez más lejos, que incluso cuando podía trabajar en la calle y no había cuarentena, no llegaba hasta ellos. Muchísimas gracias a María Fernanda Rodríguez. Ahora viajamos hacia el estado Trujillo. Allí hablaremos con José Antonio Ocanto, quien es periodista, productor y locutor en el estado y conduce además los programas Contraseña y Entre Nos en Trujillo 102.5 FM. Además, José Antonio es egresado de la Universidad de los Andes. Escuchemos. José Antonio, muchas gracias por este contacto. Entrando en materia, ¿qué dificultades han experimentado los reporteros en Trujillo desde el inicio de la pandemia por coronavirus? Al inicio de la pandemia, una de las limitaciones que podíamos apreciar y vivir era el hermetismo que había en muchas autoridades con respecto a la información de los casos COVID que existían. Había mucho hermetismo, había incluso amenaza de que si los medios de comunicación o los periodistas daban información primero que las autoridades sobre casos, posibles casos, número de fallecidos o cualquier información que significara acerca del COVID-19, bueno, podían sufrir algún tipo de señalamientos, de acusaciones hasta de parte del Ministerio Público. Así que eso fue una limitación, eso fue un obstáculo. En el estado de Trujillo ha sido bastante difícil obtener entrevistas de primera mano de parte de las autoridades a los medios independientes. Pero, ¿qué hay de la oportunidad que se les dé a los periodistas, a los comunicadores sociales y a los ciudadanos de hacer las preguntas necesarias para tener una información más clara y más precisa sobre lo que significa la pandemia en el estado de Trujillo? Perfecto, José Antonio. En tu caso particular y con tus programas de radio, ¿qué mecanismo creaste para continuar informando aún en medio de las limitaciones? Te cuento, en los primeros meses de la pandemia, la forma que nos ideamos para que se difundieran noticias del día a la hora de 6 de la tarde a 8 de la noche en el programa en vivo era por notas de voz de WhatsApp.
Yo grababa notas de voz de WhatsApp con informaciones, se las enviaba al operador y el operador las transmitía en el horario del programa. ¿Las nuevas formas de trabajo han brindado oportunidades a los periodistas en Trujillo? La pandemia nos ha dejado grandes lecciones a todos, lecciones positivas que ayudan a enriquecer nuestra experiencia. Sin duda alguna, se ha aprendido a sacarle provecho a las herramientas digitales con las que contamos. Ya te comentaba que, por ejemplo, la falta de internet, la falta hasta a veces de la línea telefónica, pues se le ha buscado las formas para de alguna u otra forma siempre mantener a la gente informada con las noticias actuales. Así que sí, ha sido obstáculos grandes lo que hemos tenido que cruzar, que solventar, pero se ha podido, se ha hecho un esfuerzo descomunal por parte de todos. Agradecemos a José Antonio Canto por su contacto desde el estado Trujillo para dar cuenta de estas nuevas formas de hacer periodismo en medio de la pandemia. Ahora nos trasladamos hacia el estado Táchira, donde tendremos el gusto de conversar con Omaira Labrador. Ella, además de periodista, detenta el cargo de directora del diario La Nación en esta entidad fronteriza. Labrador es además docente de la carrera de Comunicación Social de la ULA Táchira, egresada de esta casa de estudios a nivel de pregrado y posgrado. Formó parte de la segunda cohorte de esta especialización de periodismo en medios digitales. Con ella abordaremos las realidades a las que se enfrentó el único diario impreso en el estado Táchira. Escuchemos. ¿A qué situaciones se enfrentó Diario La Nación y todos sus periodistas durante los primeros meses de cuarentena? Nosotros tenemos una situación que somos un diario que tiene cabecera en papel, pero tiene también una multiplataforma web. Entonces encontrarnos con una realidad que el gobierno decretó cuarentena. Si mal no recuerdo, duramos por lo menos, creo que casi 2 meses que no salíamos y había muy poco movimiento y por ende no iban a haber compradores del impreso, que es El Pueblo. Entonces el diario decidió que no íbamos a salir en impreso, entonces nos fuimos todos a trabajar en la parte web, en el diario, en la plataforma multimedia, que no solamente es la página web, sino son todas las redes sociales que tiene Diario La Nación. Y lo hicimos bajo la modalidad teletrabajo. Los periodistas, cada quien, nos organizamos en los grupos de WhatsApp, una parte multimedia y una parte la parte que escriben más para el impreso. Bueno, cada quien buscaba la información como se podía tecnológicamente mejor, pues se contactaba la fuente a través de los teléfonos, las fotos. El único que más salía aquí pues era un reportero gráfico, pero incluso él sale en su bicicleta y cubrió bastante. Así se hizo esos 2 primeros meses. Luego vino un poco la flexibilización y volvimos al impreso, solamente saliendo 3 veces por semana, como estamos actualmente. Es decir, ha sido un año de trabajar teletrabajo y con presencialidad, híbrido. ¿Por qué? Y además porque las redes sociales y la página web no se detienen. Previamente nos mencionó que el internet y las fallas de luz fueron limitaciones presentes durante este primer año de cuarentena. ¿Existieron otras limitaciones? Y la otra que nos afecta y nos sigue afectando es la gasolina, la movilización, porque si bien es cierto que los periodistas tienen cómo movilizarse, tienen carro, tienen moto, y los reporteros, no se tiene el acceso al combustible como debiera ser, no está libre demanda. Entonces, una de las limitaciones, cortes eléctricos, yo diría fallas de internet y la gasolina. Movilización es uno de los graves problemas que tenemos aquí. En el caso de las buenas cosas, Diario La Nación experimentó oportunidades durante este tiempo. Bueno, yo creo que las oportunidades de verdad que han sido buenas. Pienso que en este año de pandemia La Nación se consolidó más como una marca multimedia. Nosotros hemos crecido en todas las redes sociales. Eso creo que ha sido importante gracias a todo un equipo, a todos unos jóvenes, jóvenes multimedia, jóvenes que son recién graduados de la ULA y que se ha hecho como la llave perfecta con las personas que ya venían, si se quiere, pues del área impresa. Creo que ha crecido. Lo otro que ha sido muy bueno para Diario La Nación ha sido la creación, la puesta en funcionamiento de La Nación Radio. Esto de verdad creo que le ha dado un impulso a Diario La Nación, porque como decía alguien, entre ustedes me decía alguien, uno escucha el noticiero y
con los reportes de todos los periodistas de La Frontera, de San Cristóbal, de economía, deporte, sucesos, siente que en este momento es un diario vivo, muy vivo, al lado de tantos problemas que han habido y de cierre. Entonces pienso que sí ha sido un año bueno periodísticamente. Agradecemos a Omaira Labrador por brindarnos este espacio para conversar y sobre todo para conocer los mecanismos que han aplicado para seguir informando. En estos momentos, la información cobra principal importancia porque permite a la población tomar decisiones conscientes. Un ciudadano informado es garantía de la minimización de los riesgos en la población. Agradecemos a los 4 foristas que formaron parte de este espacio, Realidades del Periodismo en la Región Andina a un año de la pandemia. No me queda más que agradecerles e invitarlos a seguir viendo este evento. Estuvo con ustedes Joher Contreras.